La psicoterapia breve con enfoque humanista, o también conocida como la terapia centrada en soluciones, es un proceso estructurado y enfatiza el presente, pues supone que la conducta tiene como finalidad satisfacer las necesidades del aquí y el ahora y no del allá y el entonces. Implica además que toda reacción o conducta no se da como consecuencia de la realidad, sino como de la interpretación que de la misma se haga. El propósito de la terapia es buscar la solución de los conflictos durante la misma sin detenerse demasiado en los acontecimientos del pasado. Es importante que tengamos en cuenta que el enfoque de la psicoterapia breve en la corriente humanista tiene como centro implementar soluciones y además tiene una duración de 3 a 7 sesiones. El objetivo es utilizar los puntos fuertes del cliente y sus habilidades para hallar soluciones en lugar de invertir tiempo y energía en analizar los problemas. Además, se basa en la técnica de preguntar la percepción del problema por parte del cliente y de esta manera, este usa sus propios recursos para resolverlo. El acompañamiento al cliente es importante para que éste identifique objetivos, metas frente a sus proyectos y que al mismo tiempo tenga herramientas para identificar de forma consciente cuándo se logran dichos proyectos. Dentro del enfoque humanista, el terapeuta no dirige consejos, interpretaciones o pautas, sino que es un acompañante durante el proceso, en el cual todas las relaciones están centradas en el paciente y en el problema que éste plantea. La actitud del terapeuta es empática para brindar al cliente la confianza necesaria para que haya una apertura del problema más favorable. Para el humanismo, la persona que acude a terapia es llamada cliente, no paciente, pues se basa en una terapia de igual a igual, no directiva. Un dato interesante es que existen varias terapias derivadas e inspiradas de la psicología humanista, como la terapia centrada en la persona de Rogers, terapia gestáltica y las que surgen desde la psicología positiva. Uno de sus conceptos claves es que el individuo es aceptado como es y debe ocuparse de su subjetividad y la visión que tiene del mundo. En ocasiones, las técnicas gestálticas toman forma de juego. Su finalidad es la de ayudar al paciente a sacar sus resistencias a la luz, promover una mayor toma de conciencia de lo que hace, piensa, dice o siente y facilitar su proceso de maduración al pasar por momentos o situaciones de bloqueo profundamente fijados y arraigados en el cuerpo y en la mente. Las técnicas facilitan que nos centremos más en nosotros mismos y en nuestra relación con el entorno y permiten que los intercambios con el ambiente sean más gratificantes en función de nuestras necesidades. Esta es una de las técnicas por excelencia de la terapia gestáltica. Consiste en hacer dialogar a las distintas partes que se oponen en el individuo y en poner en contacto aquellas otras que negamos o rechazamos, hasta que se las integra y se hacen propias. Por medio de este juego, el paciente va adquiriendo la habilidad no solo de reincorporar partes suyas proyectadas en los otros, sino también la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Esta técnica es un juego bastante flexible. Se emplea cuando el paciente ha expresado sentimientos que el terapeuta cree que es importante para el propio paciente, haciendo que los repita frente a cada uno de los miembros del grupo. Con esta fórmula, el sujeto experimenta la expresión de ese sentimiento de forma más variada y la confronta con los miembros del grupo en el que emergió ese sentimiento. No es preciso limitarlo a la interacción verbal, puede incluir conductas como tocar o acariciar a los demás, observarlos detenidamente o asustarlos. Los asuntos pendientes son todos aquellos sentimientos y emociones no resueltos que no han podido ser expresados porque la persona no se ha atrevido o no ha tenido oportunidad de expresarlos en el momento en que surgieron o tomó conciencia de ellos. Para trabajar los asuntos pendientes, se hace una especie de encuentro con la persona con la que el paciente se encuentra enganchado. Para ello, le pedimos que exprese los sentimientos que guarda hacia esa persona y que no pudo expresar todavía. Una vez que la persona siente que ya no tiene más cosas que expresarle, se le pregunta si se siente preparado para despedirse. Esta técnica es usada principalmente cuando el paciente exterioriza la culpa o responsabilidad de las cosas que le suceden. En esta, se le pide al paciente que en el momento en que esté expresando algo que le suceda, añada la frase
y me hago responsable de ello. Resultado así, me doy cuenta de que tengo hambre y me hago responsable de ello. O me doy cuenta de que estoy intranquilo y me hago responsable de ello. Lo que se busca con esto es que el paciente se responsabilice de sus percepciones y actos y no los deposite en el mundo, además de permitirle darse cuenta de sus necesidades para luego satisfacerlas o de no hacerlo y responsabilizarse de esto. En muchas ocasiones las percepciones que consideramos como tales pueden llegar a ser solo proyecciones. Por ejemplo, cuando un paciente le dice a su terapeuta, no puedo confiar en usted, usted no me da confianza, el terapeuta le puede pedir que represente a una persona poco digna de confianza con el fin de que se puedan descubrir sus conflictos internos relacionados a esto. Y si él mismo no posee algo de sí mismo reflejado en el ejercicio. En ocasiones durante la terapia, la conducta manifestada del paciente puede ser una antítesis de sus impulsos latentes, y una manera de ayudar al paciente a tomar conciencia de esto es por medio del juego de roles, donde por ejemplo, en un caso donde un paciente siempre busca complacer a los demás por encima de sí, se le puede pedir que juegue el papel de alguien egoísta y que solo busca complacerse a sí mismo, buscando desarrollar la polaridad inhibida, liberando así la energía contenida en ella. Al entrar en el papel de eso que le angustia, entra en contacto con la parte de sí mismo que estaba reprimida durante mucho tiempo. No podemos estar en permanente actividad o en permanente pasividad. Toda persona en determinado momento tendrá necesidad de apartarse del contacto. Esta acción en Gestalt no se considera como resistencia, sino como una necesidad del organismo de contacto retirada. Cuando el paciente desea apartarse, se le dice que cierre los ojos y se vaya, en fantasía, a cualquier lugar o situación en el que se sienta seguro. Tras describir el lugar o la situación, se le pide que abra los ojos y vuelva al grupo, y se continúa con la tarea en que se encontraba. Este mecanismo suele servir a menudo para recuperar la energía que se va apagando con el tiempo o el aburrimiento. Los movimientos involuntarios parecen tener un significado, pero muchas veces no se realizan de forma completa, con lo cual entran al campo de la inconsciencia. Entonces se le pedirá al individuo que realice ese movimiento y que lo exagere, tratando de que se ponga de manifiesto el significado interno de dicho movimiento. Esto se realiza también con la conducta verbal. Si un paciente dice algo que consideramos importante y él lo pasa de manera rápida y desapercibidamente, se le pedirá que lo repita y además que lo exagere. Se evita la inhibición de la conciencia y se facilita la apertura de los sentimientos asociados a esos movimientos y palabras. Cuando el terapeuta ve cierta actitud y mensaje implícitos en lo que acaba de expresar el paciente, le podría decir: ¿me permites que te dé una oración? Repítela a ver si te queda bien a ti y dísela a varios de los que están aquí presentes. Luego, el paciente prueba a ver cuál es su reacción frente a ella, si tiene sentido o no para él. El terapeuta no ofrece interpretaciones, sino más bien observaciones que ha hecho de la conducta y de los movimientos del paciente. Esto incrementa el darse cuenta y aumenta los recursos y el potencial del paciente. Para la recolección de información se utiliza el método clínico, que en este caso, en la psicología fenomenológica existencial, no difiere con la visión general de la psicología. Se requiere de un consentimiento informado, de la entrevista, la observación directa y el cuestionario o perfil cásico. Sin embargo, la psicología humanista considera que hay situaciones del mundo interior del sujeto que no se explican exclusivamente desde la ciencia pura. No basta con observar, debemos comprender. Toda estrategia implementada debe estar orientada a acompañar al paciente a encontrar las alternativas realistas que le permitan solucionar los eventos adversos presentes en su existencia, es decir, permitir un cambio de perspectiva con relación al suceso. Es importante mencionar que este acompañamiento no está direccionado o limitado a la eliminación del síntoma. Desde este enfoque resulta sumamente importante la conceptualización fiel de lo sucedido, comprendiendo todos los elementos que puede proporcionar un saber completo e integral, con el fin de hacer lo que represente una diferencia. Se deben priorizar las metas y los problemas, debido a que se considera como terapia breve el primer método de elección. Si esto falla por alguna razón, se debe emplear una psicoterapia más larga.
Se debe trabajar desde la comprensión del paciente en un sentido integral, es decir, teniendo en cuenta su historia, su situación vital actual, su cultura, su experiencia humana completa y toda aquella información que pueda dar cuenta de sus fundamentos y predisposiciones. A nivel del terapeuta, es indispensable lograr un equilibrio entre la escucha pasiva y la intervención creativa, debido a que las expectativas que pueda tener el terapeuta influyen de alguna manera en el resultado terapéutico. Este acompañamiento fue realizado entre 3 y 5 sesiones de 1 hora, en las que fue posible la construcción de la interacción yo-tú. Esta intervención se basó en diferentes criterios. Vamos a ver cuáles fueron. Aquí se ayudó a la persona en el duelo a que hablara de la situación, incluyendo hechos y sentimientos expresados con la finalidad de facilitar el desahogo emocional. Nuestra actitud debe estar fundamentada en la aceptación, el respeto y la tolerancia, y aplicando los principios de aceptación positiva, autenticidad del terapeuta y creación del clima empático. El contacto se experimentó tanto de forma verbal como corporal por medio de gestos, contacto físico, entre otros, con los cuales se pretendía que la persona se sintiera comprendida, aceptada y apoyada. En la valoración no solo se observa aquello que está mal en el paciente, sino también aquello que aún funciona. Se determinan factores que mantienen la desorganización y el sufrimiento de la persona. También se evalúan aspectos que podrían ayudar a cambiar de manera constructiva. En este acompañamiento se hicieron aclaraciones lógicas con la intención de dar sentido a las expresiones del consultante. Finalmente, se exploran posibles soluciones en el aquí y el ahora y posibles acciones a llevar a cabo en un futuro cercano. El terapeuta explica la estructuración de la intervención, pero otorga la libertad al consultante para disponer de la organización de su propio proceso. Al final, se hacen 3 preguntas. ¿Qué le quedó claro de esta sesión? ¿Cómo vio al terapeuta durante la entrevista? ¿Y le gustaría volver? Mediante estas preguntas se permite hacer seguimiento de la evolución de la persona. Las técnicas de recolección de información y de intervención utilizadas fueron entrevistas clínicas, la observación y el cuestionario CASI 4.